¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Punto de Encuentro. Parece que el malestar entre el profesorado por el polémico artículo 53 de la Orden de Convivencia ha calado en el consejero de Educación y este mediodía alcanzaban un acuerdo en la mesa sectorial. Ha sido un acuerdo mayoritario con Comisiones Obreras, UGT, AMPE y también el sindicato STAR. La única voz discordante ha sido la de CESIF, que piensa seguir, ha dicho, con las movilizaciones previstas para el próximo lunes 21 de noviembre. Con este acuerdo se modifica la redacción de ese artículo polémico, el 53, para no dejar lugar a dudas de la excelencia en el ejercicio profesional de los docentes riojanos. En la reunión mantenida hoy, el consejero de Educación ha pedido disculpas a todos los docentes que se hayan podido sentir ofendidos. Asimismo, se retira su texto, se sustituye por otro no lesivo para el profesorado. Que derogue esta normativa, que no le cuesta nada y que la sustituya con otra negociada y consensuada con los representantes de los docentes. Así se lo estamos diciendo y así se lo vamos a decir el lunes a las 6 de la tarde en una manifestación y una entrega de firmas, de más de 700 firmas. Agricultura avala la exclusividad de viñedo en Rioja. El Ministerio ha publicado en el BOE este cambio y también otros introducidos por la DOCA que cuentan con el apoyo de la Comunidad de La Rioja, de Navarra y el voto en contra del Gobierno vasco. Entre los cambios propuestos por la denominación Rioja y a los que ha dado trámite el Ministerio está la exclusividad del viñedo, que impide a un productor tener inscritas sus viñas en Rioja y a la vez en otra denominación. El mapa ha fijado un plazo de 2 meses, contados a partir de mañana, 18 de noviembre, para que cualquier persona física o jurídica pueda oponerse a esas citadas solicitudes de modificación presentando una declaración de oposición debidamente motivada a la Dirección General de Industria Alimentaria. Realmente es un trámite administrativo para aprobar cualquier modificación que se hace en los pliegos de condiciones, como es en este caso, y se dan 2 meses para que cualquier persona física o jurídica que pueda estar afectada pues pueda presentar observaciones, pero nosotros somos optimistas, ¿no? Hemos empezado diciendo que tenemos informes jurídicos internos que dicen que esa modificación es perfectamente posible desde un punto de vista jurídico y como además tiene el apoyo clarísimo y unánime de todo el sector, pues entendemos que no hay ninguna cuestión que pueda paralizar esta modificación y que finalmente esta se acabará llevando a efecto. La polémica alrededor de Irene Montero y la ley Solo es sí sigue con fuerza en la esfera mediática. Ni 2 meses lleva en vigor esta ley y es constante el goteo de peticiones para rebajar las penas a los agresores sexuales. Por el momento, en nuestro país se han rebajado las condenas a 11 agresores sexuales y 4 han sido excarcelados. En La Rioja, hay que decir, es la única comunidad donde no se ha producido ninguna rebaja y se han revisado ya, aquí lo tenemos, 54 sentencias. Todavía queda revisar, eso sí, alguna más. Hasta ahora no hemos visto ninguna muestra de autocrítica por parte de la ministra, que insiste en la formación de los jueces mientras recibe múltiples críticas. Y evitar, cito de nuevo textualmente, que los estereotipos y sesgos machistas comprometan, literal, la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia. Los jueces en España están perfectamente preparados y formados, tienen sensibilidad, tienen perspectiva de género. Una proposición para la reprobación y destitución de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Pedro Sánchez tiene que cesar a la ministra de Igualdad. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Está con nosotros Isabel Ilizarbe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Óscar Peciña también con nosotros. Muy buenas noches. Y Óscar Briñas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Mejor de los catarros y esas cosas. Yo por ahora he librado en este inicio de temporada otoñal, no como otras, por otra parte. Sí, yo ya he caído y estoy recuperada, gracias a Dios. Bueno, enseguida vamos a entrevistar a Federico Bravo, el decano del Colegio de Abogados de La Rioja, sobre la ley Sí es sí, pero bueno, vamos a una primera impresión vuestra sobre este asunto. Empiezo contigo, Óscar, y lo entrevistamos. Bueno, yo de la ley no voy a hablar porque no tengo criterio, para eso tenemos luego un experto, ¿no? Lo que sí me parece inaceptable es una ministra haciendo declaraciones sobre el Poder Judicial, ¿no?
les cuesta, le está costando a este gobierno entender la separación de poderes y de vez en cuando pues pasan estas cosas, ¿no? Gente del Ejecutivo opinando sobre el judicial, ¿no? Mal. Y luego también aprovecho para decir que las leyes las hace el Legislativo, Parlamento Español, en el que todos los grupos políticos aprobaron esta ley, y si la ley es una chapuza, no es una chapuza de Irene Montero, es una chapuza de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular y de Vox, que entiendo que no se opusieron porque no porque ya sabían que era una chapuza, ¿no? Bueno, esto es lo que soy capaz de decir de este tema. Bueno, por ahora, Óscar Briñas. Pues es un tema complicado, porque al final hablamos de derecho, de cómo aplicar leyes. Es algo yo me veo incapaz de saber si se tendría que haber hecho una cosa, se tendría que haber hecho otra. Nos quedamos en el ruido, en el debate político, en las descalificaciones, pero al final quizá lo más efectivo es que si se ha cometido un error o no se ha hecho bien o se está produciendo, tiene unas consecuencias que no eran las esperadas, es poner solución. Y yo de cómo poder arreglar este asunto no he escuchado tanto, y es en lo que creo que se tendría que poner el acento. Lo que decía yo al principio, ¿no? Falta a lo mejor un poquito de autocrítica, ¿no? Porque si todos los sectores están diciendo que no se ha hecho bien, ¿no? Algo de culpabilidad puede ser que haya, ¿o no? Algo de eso tiene que haber, no solamente de la sí, ministra, como decía Óscar, es decir, esa ley ha pasado por muchos organismos, mucha gente antes de su aprobación la ha visto y la ha valorado, y muy poca gente, quizá alguna voz sí que surgió, lo decíamos antes fuera de cámara, pero nadie alertó de que iba a ocurrir precisamente lo que está ocurriendo, con lo cual autocrítica podría hacer mucha gente. Bueno, eso es cuestionable, luego lo vemos, si saben. Sí, desde luego autocrítica falta. Yo entiendo que Irene Montero tiene que defender la ley porque fue propuesta de su ministerio. Entiendo también que falta autocrítica, coincidíamos, por parte del Legislativo, que nadie pareció darse cuenta de los problemas que tenía la ley, que sí que venían avisando, sobre todo juristas, de que iban a surgir este tipo de problemas. ¿Que hemos tardado más o menos en enterarnos? Pues sí. ¿Que la ley permite, por ejemplo, que se rebajen las penas a agresores que están condenados? Es que existe esa posibilidad porque se puede aplicar. Es que he oído también argumentos hoy a favor, diciendo que es que también hay otros instrumentos en la misma norma en los que se puedan aplicar agravantes para que no se rebaje la pena ya. Pero al final dejar todo a interpretación de los jueces y luego cargar contra ellos para decir que no tienen formación en género, que ojo, falta mucha formación en asuntos de género dentro de la judicatura, pero creo que no es la forma de defenderla. Bueno, pues a ver si nos explican un poquito en qué consiste esta ley. Entrevistamos ya a Federico Bravo, decano del Colegio de Abogados, así que me voy para el pantalla. Federico Bravo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, el Tribunal Supremo va a agilizar lo que son los trámites para fijar doctrina, pero hasta que eso ocurra va a pasar un tiempo y se van a seguir revisando condenas. ¿Veremos más rebajas en los próximos días? Sí, con casi toda seguridad eso será así. El Tribunal Supremo podrá establecer cuando llegue el momento algún criterio interpretativo, pero el Tribunal Supremo forma parte del Poder Judicial y lo que no va a hacer es modificar la ley. Ahora tenemos un instrumento normativo, es el instrumento normativo del que nos ha dotado el Poder Legislativo y en consecuencia, igual que se ha venido produciendo hasta ahora, se va a dar caso por caso, no se va a producir una excarcelación masiva de agresores sexuales, no se va a producir una rebaja masiva de condenas, pero en aquellos supuestos en los que se dé los requisitos para que eso sea así, irremediablemente, porque no podría ser de otra forma en un Estado social y democrático de derecho, veremos más rebajas de penas y probablemente en algún supuesto excarcelaciones. Resulta paradójico que esta ley naciese a raíz de la manada de San Fermín y que estos días se ha hablado, hoy incluso se ha escuchado al propio abogado de uno de los miembros de esta manada que iba a solicitar también la petición de rebaja de penas, ¿no? Sí, quizá yo creo que la polémica o la enorme controversia social que se está produciendo viene por eso, viene porque aparentemente se ha dictado una disposición normativa que tenía una finalidad totalmente distinta a que la aplicación práctica nos está demostrando. Desde el punto de vista jurídico, yo lo decía ayer, no nos sorprende, pero no nos sorprende porque se produzca o porque estemos de acuerdo con que esto deba ser así o no. Yo creo que
jueces, fiscales, por supuesto los abogados, que es el colectivo al que yo represento, estamos al margen de este debate político. Lo que hay es una norma jurídica que establece la posibilidad de un tratamiento penal de una serie de conductas con una revisión de penas más bajas, y el Código Penal desde hace mucho tiempo, que además trae su causa en la Constitución, establece la posibilidad de que al reo se le aplique siempre la legislación más favorable. Esto es lo que ha ocurrido y probablemente la controversia o el alarma social puede venir motivada porque es totalmente diferente a lo que se nos ha vendido, a lo que se nos ha trasladado. Desde el punto de vista estrictamente profesional, es una ley que hay que aplicarla conforme a criterios estrictamente jurídicos, al margen de cualquier tipo de debate político, y una de las cuestiones que se pueden producir es que efectivamente en muchas ocasiones la legislación tiene que apartarse de dar una respuesta a casos concretos, tiene que mirar más la generalidad de los supuestos y tenemos que quizá ir hacia una técnica legislativa más adecuada, pues que nos evite estas sorpresas. Pero, ¿por qué se produce esa rebaja de las penas cuando se supone que esta ley pues, iba a abarcar más, ¿no? E intentar proteger más a esas personas pues, que son agredidas sexualmente? Esta ley en realidad es una ley que normalmente se está definiendo como una ley transversal que trataba muchísimas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y con las situaciones asociadas a este tipo de conductas. Es una ley que trata cuestiones formativas, que trata cuestiones educativas, y dentro de todas las medidas que establece una modificación del Código Penal para dar un nuevo tratamiento a conductas que merecen la calificación de delito y por tanto un reproche penal. La ley desde el primer momento se defiende en este conjunto de medidas como una ley que va a ser mucho más rigurosa con este tipo de conductas, y se opta por una política legislativa. Dos tipos delictivos que siempre están en orden de nuestro ordenamiento jurídico, la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual, desaparecen, y eso conlleva consigo una necesaria modificación de todos los tipos y una adecuación de las penas que se van a aplicar a cada uno de los tipos delictivos. En esa opción legislativa, el legislador opta por determinadas conductas, se tipifican de una manera determinada y se asocian a esta la aplicación de una pena siempre con una horquilla. Simplemente lo que ha ocurrido es que en esta definición se han establecido horquillas que en algunos aspectos están en un baremo más bajo. Antes podíamos tener una conducta delictiva que se condenaba de 1 a 4 años y en función de unos supuestos agravados podía llegar de 8 a 12. Esa conducta delictiva como tal desaparece del Código Penal, pero tenemos que buscar si sigue estando o no en el Código Penal. Encontramos un supuesto similar que ahora, por ejemplo, en una de las condenas que se han revisado, es un tratamiento de 6 a 12 años. Que era una persona que fue condenada en su día 8 años sin atender a ninguna otra circunstancia agravante, que estaba en el mínimo de la pena, ahora ese mínimo son 6 años. Y porque constitucionalmente se establece y porque está previsto en el artículo 2.2 del Código Penal, ese reo, esa persona condenada, tiene derecho a que se revise su condena aplicándole la ley más favorable. Y en este caso la ley más favorable implica que se le aplique una condena de 6 años. Eso motiva que supuesto a supuesto, caso a caso, en función de la pena que hubiese, no solo cabe en algunas ocasiones como esta una rebaja de la condena, sino que en algunas ocasiones cabe la posibilidad de que determinadas personas que ya habrán cumplido una parte de esa condena sean excarceladas y otras que simplemente vean cambiada su condena y no tengan que entrar en prisión. Pero es una opción legislativa, es decir, se ha cambiado el rango penal, el rango de penas aplicable, y constitucionalmente y por el artículo 2.2 del Código Penal hay que aplicar al reo la pena más favorable. La pena más favorable. Bueno, mientras tanto la ministra considera que la ley no está mal, mientras que dice que eso, la ley no está mal y lo que está mal es la interpretación o que no aplican bien los jueces esta ley. Yo ayer me preguntaban, no quise entrar a valorar expresamente las palabras de la ministra, quién soy yo para hacerlo, pero desde luego lo que sí tengo que decir claramente es que estoy total y absolutamente en desacuerdo. Fundamentalmente se está haciendo un eco especial por parte del Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Igualdad, en la idea de que los jueces les falta formación, pero con ello se está arrastrando también al Ministerio Fiscal y a abogados en esta materia. Eso no es así. Desde hace mucho tiempo hay una preocupación enorme por este tipo de conductas, hay una actividad formativa permanente en todos los ámbitos. Existe un observatorio de violencia de género que está participado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española. Hoy mismo empezaba un congreso en esta materia. La semana que viene tenemos en Madrid unas jornadas del Consejo General de la Abogacía que se va a tratar esta materia. Falta mucha formación, pero se están poniendo los instrumentos. Pero ese no es el problema.
Lo que se está produciendo es simple y llanamente una aplicación de la ley, que además con un margen interpretativo muy pequeño. Esto no es una cuestión de decir, oye, es que hay un texto normativo que se puede interpretar de una forma o no, que salvando el ejemplo prácticamente son matemáticas. Hay que ir caso por caso, pero si al final se ve una conducta y esta conducta motiva que haya una pena hoy en día más favorable que la que había anteriormente, simplemente se aplica. Y esto no es una cuestión interpretativa, ni de falta de formación, ni de perspectiva de género. Es aplicar la ley, que es la función que tienen jueces y fiscales y a la que tenemos que colaborar nosotros como abogados. Y eso motivará, como hemos dicho al principio, pues que se van a dar más situaciones de este tipo. ¿No cree que con todo esto, con este revuelo que se ha levantado con el Consejo General del Poder Judicial, no se está minando también un poco la confianza en la justicia? Sí, desde hace mucho tiempo uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la justicia en España es posiblemente esta desafección social por la falta de confianza. Lamentablemente yo aquí sí que doy mi opinión, es puramente personal. Creo que uno de los grandes problemas y este efecto se está produciendo precisamente por el debate político permanente que se está haciendo de la justicia, que se está viendo desde una óptica de debate político, de reproche permanente por un posicionamiento político. Los jueces, los fiscales, por supuesto los abogados, no estamos en función de interpretar la ley porque tengamos un posicionamiento jurídico u otro, un posicionamiento ideológico u otro, sino porque intentamos hacerlo con la mayor profesionalidad. Claro, permanentemente que desde un ministerio se traslade a la opinión pública que se hace una norma con una finalidad y que todo el mundo perciba que esa finalidad no se esté cumpliendo, yo creo que hubiese sido mucho más sencillo y posiblemente os hubiese hecho mucha menos polémica asumiendo que, oiga, esto no es lo que queríamos, quizá no hemos acertado, vamos a ver qué podemos hacer, vamos, si lo consideramos oportuno, a través del proceso legislativo correspondiente, a revisar esta norma y a evitar esta polémica. Pero incidir en que esto es un problema de perspectiva de género, falta de formación de jueces, de fiscales, de abogados, no hace más que generar esa incertidumbre, desconocimiento por parte de la opinión pública que se ve sorprendida porque te están trasladando una cosa y en la práctica ves otra distinta, y lo que hoy es una desconfianza, recuperarla es muy complicado. Esta ley, en contra también de lo que se ha dicho, se sabía que podía generar este problema porque desde el año 2001 y de forma muy clara el Consejo General del Poder Judicial, a través de un informe que se hizo de la ley, advirtió que este efecto se podía dar. Pero insisto, es que desde el punto de vista técnico esto ha ocurrido otras veces y ocurrirá en el futuro, porque no es solo por la propia ley, sino por un principio constitucional básico en el Código Penal, que es la aplicación al reo de la ley más favorable. Pues esto se va a producir, se va a seguir produciendo, y si este no era el efecto legislativo que se pretendía, pues hay que revisar la ley porque se ha hecho mal. Así es. Bueno, una última cuestión antes de ir a la mesa, por si mis compañeros quieren preguntar algo, pero a mí me gustaría saber que si al final se llega a reformar la ley, ¿solo se aplicaría entonces a futuros agresores sexuales o se volvería a modificar las penas y a ampliarlas a los que ya se les acaba de rebajar? No. De hecho, si esta circunstancia se da, lo anticipamos ya, porque un poco también la mesa, si luego lo quiere debatir, vamos a asistir a otro debate jurídico también muy interesante y complejo y que probablemente genere otra vez cierta alarma social. La aplicación retroactiva de la ley solo está prevista cuando tiene un tratamiento más favorable. Con lo cual, si mañana se cambiase esta ley para dar un tratamiento penal más perjudicial, habría que interpretarlo frente al que hay ahí, no se puede aplicar retroactivamente. La ley es clara, solo es para las normas más favorables. Además, nos vamos a encontrar con un periodo temporal que va a generar más incertidumbre. Hemos tenido un sistema, un marco normativo hasta una fecha determinada que motivó una serie de condenas. Hemos tenido un periodo de tiempo, lo decías al inicio, unos 2 meses de aplicación de esta ley que está motivando esta revisión. Si ahora hay una nueva modificación, ojo que todas aquellas personas que crean que este periodo de tiempo de 2, 3, 4 meses de aplicación de esta ley les es más favorable, van a tener derecho a seguir pidiendo estas revisiones como consecuencia de que esa ley ya está en vigor y que les es más favorable. Aquí sí que quizá hubiese algún debate jurídico más técnicamente complejo y que el Tribunal Supremo acabase dictando un criterio de unificación, pero esta mañana en otra entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya ponía de manifiesto esta circunstancia. Esto ha venido y va a producir efectos jurídicos y no los podemos borrar. Pues si se quiere cambiar, vamos a hacerlo cuanto antes, entre todos, vamos a intentar ser autocríticos y vamos a intentar no legislar rápido
y por un supuesto concreto, si no vamos a intentar en la medida de lo posible, nadie es infalible, pero al menos vamos a intentarlo, vamos a intentar legislar bien. Y aún así siempre tendremos algún problema de aplicación porque la ley es así, es interpretable. Bueno, pues no sé si queréis preguntar algo, Óscar Briñas. Hemos visto antes, lo comentabais, que en La Rioja se han revisado 54 de estas sentencias y no se ha rebajado la pena a ninguno de los condenados. ¿A qué se debe esta cuestión? Porque creo que desde el Ministerio se ha puesto como ejemplo de cómo se puede interpretar de manera distinta según el juez, pero no sé si es que ninguno de los 54 casos que se han revisado cumplía esos requisitos de los que hablaba usted. Yo tengo la firme convicción que es esto segundo. O sea, lo que ha ocurrido realmente en La Rioja es que se está haciendo lo que está ocurriendo en todos los órganos judiciales a nivel nacional, y es la necesaria revisión de todas aquellas condenas que por este tipo delictivos se haya producido en un determinado periodo de tiempo y que por tanto sean susceptibles de revisión. Pero también lo he intentado explicar al principio. De la misma manera que tenemos que ser críticos con la ley, tampoco tendremos que ser alarmistas en el sentido contrario. Esto no va a significar ni una revisión generalizada de todas las condenas, ni una excarcelación de agresores sexuales, ni una rebaja de todos ellos. Hay que ir caso por caso. Y la circunstancia que se habrá dado en la Audiencia Provincial de La Rioja es que probablemente no se haya detectado ningún caso que sea susceptible de revisión. Perfecto. De hecho, yo creo que esta mañana otra vez a la ministra se le ha afeado esta circunstancia, que es como una especie de patada adelante, de intentar explicar lo que es así. Si es técnicamente más sencillo. No es una cuestión, en mi opinión, y siempre insisto que es en mi opinión, de interpretar la ley con perspectiva de género, es simplemente aplicarla. Y probablemente lo que habrá ocurrido, yo no conozco los 57 casos, pero tengo la firme convicción de que la persona que los haya revisado, si no se ha revisado ninguna condena, es simple y llanamente porque no se dan los supuestos, porque habrá unas condenas más altas y por tanto no serán susceptibles de aplicarse mínimos, porque no se dan los requisitos, porque no es el mismo tipo de delictivo. Es decir, hay que ir caso por caso y aplicar la ley a ese caso concreto. Pero no es diferente La Rioja a cualquier otra comunidad. Yo creo que no. ¿O los jueces de La Rioja? No. Los jueces de La Rioja tienen la misma formación que puedan tener cualquier otro. Tenemos magníficos jueces, igual que magníficos fiscales y sobre todo magníficos abogados. Y cuando hacen su labor lo intentan hacer con la mayor profesionalidad posible. Lo que estoy seguro es que cuando lo han hecho con este criterio, interpretando ver si realmente es aplicable la norma o no. Si es aplicable, es que tienen la obligación legal de aplicarla con independencia de que les parezca bien o no, y si no es así, como ha ocurrido aquí, pues simplemente no se aplica. Bueno, pues Federico Bravo, decano del Colegio de Abogados de La Rioja, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa finalmente con esta ley. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos para hablar de otros asuntos de actualidad aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora. Bueno, pues 34 minutos que pasan ya de las 9 de la noche, seguimos en directo con todos ustedes aquí en Punto de Encuentro y vamos a hablar de ese acuerdo hoy en educación, un acuerdo que ha sido mayoritario, que va a consistir en la modificación de ese polémico artículo, el 53, pero que no ha contado, eso sí, con el beneplácito del sindicato CESIF, que sí que ha anunciado que va a seguir con las movilizaciones previstas en principio para el próximo lunes 21 de noviembre. Isabel, ¿se ha llegado a... ¿Te parece poco, mucho lo que se ha llegado? El consejero de Educación por lo menos ha escuchado a los profesores, ¿no? Sí. Y al final se ha modificado este artículo. Sí, la verdad es que siento bastante mal. Y bueno, siempre está bien que se escuche, en este caso a los docentes, y bueno, se modifiquen las cosas de acuerdo a lo que ellos puedan sentir que representa más o menos. Quizás se ha hecho demasiado ruido con este tema, también te digo, porque creo que se han hablado y se están hablando en una mesa de negociación de cosas mucho más importantes y mucho más interesantes, y esto es un poco como... Bueno, habrá habido más cosas, ¿no? Es que al final nos perdemos muchas veces en debates que no digo que sean superfluos, pero que no son lo importante en educación. Y es verdad que, bueno, en ese artículo 53 lo estamos viendo, eran
cosas que tienes que evitar dentro del aula. Es verdad que puede ser un poco ofensivo por lo evidente, ¿no? Claro, llegar tarde o salir antes de clase, no llamar a los alumnos por su nombre, aburrir con sus explicaciones. Pues claro, tenemos que dar por eso que eso no lo tiene que hacer un profesor, ¿no? Pero no estamos hablando de cómo se está aplicando la LOMLOE, por ejemplo, ¿no? Es una nueva ley. Claro, y mismo han estado hablando también sobre cómo se va a aplicar las novedades de la LOMLOE y sin embargo no ha trascendido prácticamente nada. O por qué tenemos, que esto es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué tenemos una ley de educación cada pocos años y no exigimos a nuestros representantes políticos que lleguen a un acuerdo para desarrollar pues una ley con más largo plazo? Porque aquí lo importante debe ser que no se tiene que molestar a los profesores, y si se ha molestado, el consejero ha escuchado, han rectificado, oye, pues rectificar es de sabios y ya está, adelante. Pero no se tiene en cuenta al final que lo más importante debería ser los alumnos y la educación que les estamos dando. Claro. Y ahí nos perdemos en esta serie de debates que, bueno, pues bien, se ha retirado un artículo 53 que no sé cuántas personas se lo hubieran leído en el caso de que no se hubiera cambiado, pero nos quedamos con eso, ¿no? Y no con otros acuerdos que se ha podido aprobar también en la mesa de educación, que era, por ejemplo, equiparar a los profesores de la FP a secundaria. Igual eso es más importante y, en cambio, desde los medios de comunicación, y también podemos hacer quizá algo de autocrítica que le pedíamos, por ejemplo, a la ministra, se podría también me lo aplico, entonces. Cambiar a veces el acento, ¿no? Así es. Óscar, ¿qué te parece a ti? No, estoy de acuerdo con todo. Yo también, lo único que lo único que apunto es que si el consejero lo ha puesto, pues por algo será. Ahí la dejo. Bueno, ya lo dijo que existen casos, claro, o sea, algunos existen que le ha tocado a él como inspector de trabajo. Claro, entonces ¿es muy fastidiado levantar las faldas? Sí, es muy fastidiado, pero cuando un consejero, y concretamente este, con un montón de experiencia, aunque solo sea por la edad que tiene, por algo será, por algo lo ha puesto. Hombre, sí, claro que hay casos, siempre hay casos, y si no, evidentemente no hubiera aparecido, que quizás no debería haber aparecido en los términos en los que aparecía en la norma, pues también, para qué negarlo, pero no sé, yo creo que ha llamado mucho la atención y es muy llamativo el contenido de lo que aparecía y ya está, y eso es lo que ha... Bueno, igual también podría servir para que también hicieran un poco de autocrítica a los profesores, que igual pueden mejorar en el desarrollo de su profesión, ya que estamos pidiendo autocrítica a todo el mundo, pues también ¿no? Habrá que pedirles un poco de autocrítica para ver también a los compañeros que lo hacen mal y los compañeros que aparecían reflejados en todo eso que... Óscar está repartiendo hoy, está repartiendo a todos. Autocrítico. Bueno, vamos con algo que también preocupa, el crecimiento vegetativo de la región, que sigue en números negativos. La Rioja ha perdido unos 1.200 habitantes por la caída de la natalidad. El bajo número de nacimientos marca récord de los últimos 10 años, mientras que la edad media de las madres riojanas sigue en ascenso y se coloca en los 33 años. A esto hay que añadir además que las mujeres extranjeras son las que aupan la natalidad riojana. El año pasado se produjeron unos 2.500 nacimientos. Y hoy, además, es el Día del Niño Prematuro. Enseguida vamos a hablar sobre este asunto, pero ¿os preocupa eso, que la natalidad cada vez vaya bajando, que las madres sean cada vez más mayores? Aquí se da algo que es contradictorio, porque por una parte parece que hay que aprobar medidas que ayuden al aumento de la natalidad, y fundamentalmente a veces son ayudas económicas, pero a la vez las sociedades que viven mejor son las que tienen una tasa de natalidad más baja, ¿no? Con lo cual eso es un poco contradictorio. Es verdad que no solamente hablamos de ayudas económicas, hablamos también de ayudas para que se pueda compatibilizar la vida familiar y laboral, pero bueno, el hecho de que no sea una cuestión de dinero, porque también se da como razones con jóvenes que tienen probablemente salarios bajos, que no pueden acceder a una vivienda. Parece que vamos mucho a lo económico, pero cuanto mejor va más una sociedad, va mejor, al final más baja es la tasa de natalidad, y evidentemente nos preocupa porque con esa pirámide poblacional pues es poco operativa o poco práctica para el desarrollo de la sociedad. Bueno, desde luego, vamos a ver, es preocupante. También hay que tener en cuenta, yo creo en este caso, que es que
Vale, una sociedad puede ir bastante bien económicamente en datos generales o en datos macroeconómicos, pero luego cuando bajamos al micro empiezan los problemas graves. A lo mejor tú estás cobrando, tú y tu pareja, lo que sea, me da lo mismo, estáis cobrando un salario más o menos decente, pero estáis en una situación precaria en cuanto a temporalidad. Entonces plantearte tener hijos cuando tu contrato se termina en X tiempo y no sabes cuándo vas a volver a trabajar tampoco es una opción. Y luego yo añadiría algo más. En el caso de las mujeres, además, ser madre es una problemática muy compleja. Muchas veces se retrasa la maternidad o incluso no se llegan a tener hijos nunca porque si no, no puedes desarrollar ni siquiera una carrera profesional que te permita estar en una situación más estable para poder tener hijos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Óscar, no es tu caso. No es mi caso, yo más no puedo hacer. No, ¿vale? Más ya no puedes hacer. Entonces, a mí lo que me encanta es, bueno, yo creo que esta es una situación, es consecuencia de un montón de cambios sociales que está habiendo, que cada uno haga lo que mejor entienda, él con su pareja, y María se mete conmigo porque yo tengo 8 hijos. No, no me meto contigo. No me meto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, te has metido conmigo, al contrario. Pertenezco también a una familia numerosa, o sea, yo he tenido una infancia estupenda, tengo muchísimos hermanos y, o sea, eso está entonces, muy bien. es verdad lo que decimos todos, si te pones con una calculadora seguramente pues no te salen las cuentas, pero en mi caso personal es que es de lo poco bueno que he hecho en mi vida, la verdad. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Para los jóvenes que nos estén viendo, yo creo que merece la pena, pero es mi postura personal. Pero económicamente tiene que ser complicado. Siempre sale el sol, ¿no? Óscar, siempre sale el sol. Siempre sale el sol. No me explico cómo, siempre sale el sol. Bueno, pues eso es un buen pensamiento entonces, oye. Ahí lanzamos a los jóvenes. Desde el año 2009 se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Cada año nacen aproximadamente, atentos, 15 millones de niños prematuros, de los cuales más de 1 millón muere antes de cumplir 5 años. Es más, desde el año 2015 se ha establecido que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil del mundo y en muchos casos aquellos bebés que logran sobrevivir pueden desarrollar patologías como retraso cognitivo, pérdida de visión o audición y hasta parálisis cerebral. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con José Antonio León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Miembro de la Junta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. ¿Por qué nacen niños prematuros? Cuéntenos. Bueno, pues diversas circunstancias. En todo caso, cada vez se ha avanzado más en el tema del control del embarazo y de que lleguen, a ver si nos... y que sean viables esos niños. También se ha bajado el umbral de las semanas de vida que ahora son viables. Entonces, bueno, igual que tenemos más años y vivimos más, por otro lado, por debajo también niños de menos semanas ahora son viables y antes no eran. ¿Cuándo se considera que un niño es prematuro? Bueno, más o menos a grandes rasgos, menos de 36 semanas y menos de 2 kilos, pero bueno, para lo que es la edad gestacional, menos de 36 semanas ya sería prematuro, pero los prematuros se dividen en grandes prematuros, prematuros extremos, entonces bueno, de ahí para abajo hay niños, por ejemplo, de 23, 24, 25 semanas, que son los grandes prematuros y son los que más cuidados necesitan. Bueno, en los últimos años se ha avanzado mucho y hemos visto también salir adelante niños que son un auténtico milagro. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? Bueno, eso es lo que se plantean a veces, pero claro, no es solo qué es viable, digamos fisiológicamente, ¿no? Sino qué es viable. Lo que se pide no es solo que el niño salga adelante, lo que has comentado al principio. Un niño que sale adelante con secuelas, pues no se puede hablar de un éxito. Hay que mejorar mucho los cuidados para que su desarrollo, como has dicho, cognitivo, el neurodesarrollo sea factible, que los cuidados que cada vez tienen más restrictivos de que su piel, que no generen heridas en su piel, porque son muy dados a ello. Y nosotros abogamos por hacer documentos de consenso que unan a esos cuidados, los homogeneicen entre todas las enfermeras pediátricas, en concreto las enfermeras pediátricas que están en unidades neonatales, para que esos niños, junto con los cuidados que dan sus padres, salgan adelante en las mejores condiciones posibles. No solo que salgan adelante de por sí.
Se ha descubierto además que en estos casos es fundamental el contacto piel con piel de los padres y ese bebé, ¿no? Eso es, de hecho, el lema de la Fundación Europea para el Recién Nacido, que es la que generó el Día del Prematuro, de la prematuridad. Este año es eso, un abrazo de los padres tiene un gran poder, ¿no? Entonces, el piel con piel, el método canguro, es una cosa que empezó sobre todo en los años 80, que son los años donde más mejoras y cosas novedosas se generaron para las unidades neonatales, y tanto en cuidados de enfermería como en técnica y en cuidados pediátricos, ¿no? Entonces, el piel con piel es básico para que se establezca ese nexo entre padre, madre y niño. A la madre le favorece además la lactancia materna y el niño tiene mejores constantes vitales, mayor ganancia de peso, está más relajado y se desarrolla cognitivamente y cerebralmente mucho mejor. ¿Y qué cuidados necesitan una vez que salen del hospital? Cuando salen del hospital, bueno, cuando salen del hospital suelen ir a la unidad de atención temprana. Son niños que durante muchos años deben tener un seguimiento, porque hay muchas de esas, entre comillas, secuelas que no se ven hasta que empiezan con el tema de colegios, el tema del comportamiento, del aprendizaje, la falta de atención. Todas esas cosas se ven mucho más adelante, ¿no? Porque son cosas que, digamos, que cómo se haya conformado y establecido su cerebro y ese desarrollo, pueden salir más adelante. Por eso nosotros lo que intentamos es que siempre en las unidades neonatales todos esos cuidados hagan que les hagan en las mejores condiciones. Sobre todo, además, ahora mismo que los padres participan mucho más en los cuidados, que antes no era así. Eran unidades cerradas donde los padres prácticamente no podían entrar por el riesgo de infecciones y demás, y eso generaba muchos problemas a posteriori. Una última cuestión. Hablábamos antes de la natalidad. ¿Se puede hacer algo para prevenir estos casos de bebés prematuros? No como tal, porque a veces todo está bien y la naturaleza o la fisiología es como es. Hay madres que están muy bien y de repente se desencadena una situación que da lugar a un parto prematuro. Otras veces ya se ve venir y el tema es que esté en control. Cada día que pasa que el niño está con su madre antes de nacer es mucho mejor para todo el desarrollo pulmonar, del sistema circulatorio, para todo ello. E incluso si se ve que el parto va a ser muy adelantado, que se pueda trasladar a la madre con el niño antes de nacer a una unidad lo mayor especializada posible, que no haya que generar luego un traslado de un niño en condiciones dificultosas, de inestabilidad y demás. O sea que si es posible, aguantar, y si no, trasladarla a un centro con las mejores condiciones por si el parto es inminente, que va a ser de muy pocas semanas de gestación y con dificultad de ser viable. Pues José Antonio León, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche y hablar de este día. La verdad que se habla pocas veces de ellos y son tan importantes, ¿no? Y tan frágiles. Gracias, buenas noches. Pues sí. Bueno, muy buenas noches. Se habla poquito de los niños prematuros, ¿no? Sí, además a mí siempre me ha parecido terrible para los padres el estar separados de los niños cuando están en incubadoras. Cuando están en la incubadora tanto tiempo, sí. Y no pueden estar con ellos, no puedes tocarlos, no puedes verlos, no puedes, tiene que ser durísimo. Y luego, claro, una situación en la que, lógicamente, cuando el niño es prematuro, pues tiene más peligro de que tenga problemas o de que le pase algo, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto. Hoy el Ministerio de Agricultura ha avalado la exclusividad del viñedo de Álava. Parece ser que ha hecho caso a esa unicidad del Consejo Regulador, de esa petición que hicieron, ¿no? Y lo que quiere decir es que al final el viñedo de Álava, el viñedo de Rioja, lo que se produzca aquí tiene que estar en esta denominación y no puede compartir otra denominación en el caso de viñedos de Álava, que era la polémica. Es una buena noticia, pero esta guerra no ha acabado. Entonces es mejor esta noticia que la contraria, pero es una amenaza que La Rioja tiene y que, lo dije aquí hace una temporada, que tiene sentido un partido regionalista que defienda los intereses de esta región sin otro tipo de pactos, porque esta batalla se ha ganado, pero otro día entrará en un intercambio de cromos y se perderá. Bueno, ahora hay 2 meses, creo, para poder presentar, hemos dicho antes, ¿no?, alegaciones. Ha incluido la variante de un partido regionalista
en algo en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Esto es política. Aquí hay una injerencia política. Y cualquier partido nacional, pues un día el PNV le va a decir, ¿sabes qué pasa? Que me tienes que dar esto para que yo te apruebe esto. Y entonces... Ya, pero hay injerencia política e intereses políticos, pero al final quien decide es el sector. Y el sector... No, el ministerio. No es político. El ministerio. Pero al fin, bueno, pero ahora... El sector muy bien, porque la mayoría de las bodegas han dicho dónde quieren estar. Y por ahora la cosa está ordenada. Pero si no lo he entendido mal, con esta aplicación o cambio o modificación de la norma dentro del Consejo Regulador, lo que entiendo que se pretende evitar es que alguien, puede ser una bodega de Álava, que diga, bueno, pues yo un 20% lo dedico a Viñedos de Álava, a mi juguetito, porque me hace mucha ilusión, pero el 80% lo sigo en Rioja, que es donde tengo el negocio. Digamos que con esto lo que obligas es a retratarte. No, usted apuesta, usted dice que apuesta y que quiere Viñedos de Álava y que entonces no quiere Rioja, vale, pues váyase. ¿Sabes cuándo las bodegas... Entonces eso hay la política... ¿Sabes cuándo determinadas bodegas van a moverse de un lado al otro? Cuando haya unos gastos de promoción que les merezca la pena. De momento, además, es que este asunto... Quiero decir, aparte de que este movimiento me ha parecido muy inteligente, las cosas como son, precisamente por eso, porque obliga a retratarse a aquellas bodegas y no les permite jugar un poco a dos bandas hasta ver cómo se soluciona la situación. Hasta ahora había muy pocas bodegas, creo que eran 8. Muy pocas y muy pequeñas, además, o sea, realmente no representan prácticamente incluso nada a las pequeñas y pocas que había, pues igual ya con esto ya se les quitan las ganas. No, y aparte que es que hay que tener en cuenta que es que todavía queda por pronunciarse la Unión Europea respecto a la denominación de origen Viñedos de Álava. Todavía no ha dicho nada y lo más probable es que diga que es un sinsentido. Yo me acuerdo además que el primer día que vine a esta tertulia hablamos sobre esto y dije que era un absurdo y yo creo que es que desde Europa yo creo que van a opinar lo mismo. Ha sido un movimiento con un cierto tinte político, además hoy he leído en alguna parte, no recuerdo el periódico en el que lo he leído, que Urkullu a la hora de explicar el voto en contra precisamente de esta unicidad tal, ha dado a entender o ha dicho prácticamente que es que se vio obligado. Quiero decir, o sea, todo es una pantomima tan rara que yo creo que al final se va a quedar en nada y en dar muchas vueltas y bueno, igual durante la campaña alguien la aprovecha, pero poco más. Y volveremos periódicamente a tener debates de este tipo pero se llevarán... Bueno, pero mientras el sector esté unido, el peligro de que realmente esto se convierta en una amenaza para el Consejo Regulador o para la denominación de origen Rioja es pequeño, ¿no? Desde luego. Y al final, que haya amenazas, pues todos tenemos amenazas en nuestro desempeño diario en nuestro sector, con lo cual no debe ser algo que nos extrañe. Y si sirve para que al final el sector esté más unido y se siga trabajando, y si quizás se apueste más por la promoción para evitar que otros puedan poner para otra marca más promoción, bueno, pues miremoslo de forma positiva, ¿no? Que puede tener incluso sus ventajas. Esto ya quizá me he excedido, pero bueno. Y si no, hagamos un poco de autocrítica. También. Autocrítica siempre. Bueno, vamos a ir con Seventina, que no sé dónde anda. Vamos a verla. ¡Quieto! ¡Canso! ¡Qué pesado! Oye, me va a tirar al suelo al final. ¡Ay, Mary! Hija, pues me pillas paseando al perro. Mira, se lo compro el hijo. Que quiero perro, que quiero perro, que quiero perro. Y total, que sabes dónde está el perro, ¿no? Aquí, conmigo. El hijo ya hace su vida. Y claro, pues ya te digo, aquí en casa lo tengo. ¿Tú te crees? Total, que aquí ando, dando el paseillo del día. Que no para quieto, me pone mala. Total, escucha, que me he encontrado a las Lurditas, que ella también tiene perro. Un chihuahua más rancio tiene. Ay, más rancio como ella. Bueno, en fin. Que me ha dicho que van a poner normas para los perros, como si no hubiera ya suficientes. Dice que ahora pueden entrar a las bodas. ¡Mira! ¡A las bodas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos, lo próximo no sé qué va a ser. Que los perros... ¡Quieto, pesado! Que los próximos puedan ser testigos también, o incluso novios, o concejales, yo qué sé. Bueno, y lo que menos gracia me hace a mí, que ahora dice que hay que recoger el meao. Ay, ¿cómo vas a limpiar el meao? Además de bolsita, hay que llevar botella... ¡Quieto! Hay que llevar botella con agua para limpiar cuando mee el perrillo. Uy, bueno, escucha, tú mea, hazte rápido, que yo no voy a limpiarte nada, ¿eh? Venga, coño.
Uy, cómo tarda el perro. Seventina, cochinota, que no sabes que hay que limpiar el pis de los perros. Anda, 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 que si todas fuéramos como tú. Tú métete en lo tuyo, Lurditas, que suficiente tienes con lo que tienes en casa, guapa. Anda que no, anda, no me extraña que tu marido no te dé lo tuyo. Pero ¿cómo puede ser? Lo que hay que oír por no ser sorda de verdad. Ay, bueno, pero que hay más normas, ¿eh? Y si no las cumples, multa. Lo que pasa, que no sé qué normas son, porque esta mañana he puesto las 7, ¿eh? Estaba la de Podemos, que la estaba, pues eso, contando esto de la nueva normativa, pero que no lo tenía muy claro la muchacha. Y no, yo no me entero. El proceso administrativo es que primero se aprueba en Junta de Gobierno, que es lo que ocurrió ayer. Tienen un plazo de días establecidos por la ley de 10 días para enmiendas y demás. Esperemos llegar al pleno de febrero. ¡Ay, por favor, que me tira! Bueno, que me voy a casa antes de que este me vuelva loca. No muerdas, ¿eh? Venga, canso. No me... Venga, tira. Tira para casa. ¡Ay, qué pesadilla! Oye, qué vida más intensa tiene esta mujer, ¿eh? En camión, en cohete, ayer, hoy pasando al perro, como cualquier vecino normal, hoy más tranquilita ha estado. Bueno, pues que nos tenemos que ir. Os iba a decir que qué os parecen los perros en las bodas, muy brevemente. No, a mí me parece bien. Oye, te ha dejado casi como la concejal que hemos visto. Que no sabías qué decir. Si hoy los perros ya, el sentir de muchos dueños es que tiene que estar en todo. A mí no me parece mal. Si a mí me parece casi todo bien. Muy bien. Pero, entonces, esto significa que los perros podrán entrar al ayuntamiento para... Sí, en las bodas civiles. Que se celebren en el ayuntamiento. Transporte público, creo. Bueno, salvo que sean perros guía, no puede. Rarísimo, ¿sabes? Es un campo que hay que avanzar mucho. Bueno, pues un campo de debate para otro día. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Y nosotros nos vamos, les dejamos ahora con Qué vida, que se van hasta Lardero. Disfrútenlo. Adiós, buenas noches.